Sí, ya digamos, la computadora está esta página y muchos de los recursos que vamos a usar. Sí, claro, no, pues estas son otras. Sí, la otra no tiene monitor, está en inventoría. No, pero no hay conexión diferente, tal vez es como... De hecho, ya la mayoría está. Aguántame un segundito porque tenemos una... Ok, ¿alguna que no anda conectada? Esa, ¿verdad? ¿Allá está? ¿No entra? Y bueno, insisto, esta es una página que estamos pensando y hay incluso otra versión que al rato tenemos una un poquito más moderna que esta. Pero ustedes van a encontrar aquí abajo unos enlaces a algunas de las aplicaciones que utilizaremos. En particular hay que escoger esta que dice Jupyter Hub ahora. Jupyter Hub, que es esta que está ahí abajito. Sí, el que ya esté conectado le da clic sobre Jupyter. Y entonces ahí van a encontrar que les está pidiendo unas credenciales de acceso. En el post-it que les pusimos en sus computadoras es el nombre de usuario. Sí, son C, empiezan con C. CRD, y un número de 2 cifras. Y la contraseña, aquí sí pongan un poquito de atención, que no la quisimos escribir ahí. Es más o menos fácil de armar. Es con mayúsculas WAMI, luego un signo de gato, el número de 2 cifras que tienen ahí en su cuenta, otro signo de gato y WAMI. O sea que es WAMI gato, número. Todo mayúsculas, sí. WAMI gato. Oscar, el usuario es lo que está en la compra. Sí. Aquí abajo. WAMI, Gato. Número. ¿el número qué era? El número de la computadora. El número de la computadora que está ahí en el post-it. WAMI, el gato y... ¿Puedes ponerlo acá? Gracias. ¿De qué más te dio que estás jugando? Nada más estoy jugando. Y luego... ¿Gato? Y esta es la primera vez que conectamos 30 computadoras simultáneas a ese bicho, a ver cómo... Entre paréntesis va. No, sí paréntesis. No, o sea, el paréntesis es el espacio donde vas a poner el número. Sí, mejor no pongo los paréntesis. Así que no. 2 espacios. Dos rayitas. No sé, mejor cuando se ¿Qué onda? Y luego gato, mami. Si eras tú, no me había percatado bien. Es continuo. Aquí va el número que ustedes tengan asignado en la computadora, ¿no? Mami, gato 30. Gato, mami. Sí, 30 pues es la que tengo aquí a mi lado, pero pues todos tienen un número. ¿Ya todos entraron? ¿No? ¿Estás conectado o desconectado? Ok. Recuerden el password porque va cambiando aleatoriamente. No, hombre. Se asusta, ¿no? Ya saben. No sabemos la distribución de... De los datos. Cualquier pregunta, concisa al doctor Héctor Morales, citas en la comida o cosas así, ¿no? Bueno, aparte de los... No mucho, no es como mi... Sí, por eso digo, sí, ubico, ¿no? Pero ya me contarán. Sí. Sí, de hecho, vamos a mostrar justamente. Ahorita vas a... Sí.
¿Tienes una idea? Lo vamos a ver acá. Ah, ok. Aquí está. Es el, Ajá. es el más básico. Ajá, pero. Ajá. Bueno, sí, Vamos a cambiar la cara. Dile a te digo, exacto. Baltasar que me vaya apuntando. ¿Ya todos estamos de este lado? ¿Entraron? ¿De este lado? Ya, todos entraron a Júpiter. Bueno, seguramente falta, pero les debe de aparecer algo así, nada más que yo ya lo había hecho antes. Entonces, yo elegí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Déjenme cerrar esto. Déjenme. ¿Verdad? Vamos a ver si. Les debe aparecer esta ventana. Ahí todos van a escoger Notebook, Octave o Octave, el de en medio. Los dos son superfluos, Python es superfluo. R no está porque no, ya ven, hay gente que no se gusta en Phrase, pero pues aquí R no está todavía. R tiene, es como este de que decía el profesor, estás por separado porque no, que yo recuerde, no hay para correrlo todavía en estos notebooks. R, ¿no? Así es. Ah, sí hay. Ah, bueno, ahí Sí, está. pero no lo pusimos porque pues no. Hay que separar. Se vende por separado. ¿Profe Gabriel se vende por separado? No somos iguales. Eso es cierto. Tú tienes otros datos. Entonces, si corren Octave, les tiene que aparecer esto. Lo más sencillo para Octave es, por ejemplo, teclear sombrero y es con el Shift desde mayúsculas y Enter, ejecuta lo que hay. Les mando un mensaje de que las gráficas no es como lo óptimo, etcétera, pero tienen que poder obtener esta imagen simplemente tecleando sombrero, Shift, Enter, es para ejecutar línea por línea. Acuérdense, son lenguajes script. Sí, es un poquito más grande. Sí, todavía no, porque todavía no vamos a usar directamente aquí el Ah, sí, la palabra sombrero. Sombrero. Aunque según yo me voy a llevar unos minutos antes presentarles el problema del que voy a hablar y del que quiero que, digamos, ustedes desarrollen, ¿no? Y usando herramientas de Octave o MATLAB, ¿no? No, es software libre, ahorita lo platico, pero es software libre, más bien necesita tu computadora y tu internet, pues no hay problema. Pero aquí directamente, si ya están ejecutando este código, eso es en rectoría de Iztapalapa, en la computadora que tenemos instalada ya. O sea, esto no es aquí en esta computadora. El browser simplemente nos está sirviendo para hacer esa conexión y presentarnos los resultados, ¿no? Entonces, nada va a ser ejecutado en estas computadoras, así que no se preocupen, ¿no? Va a ser allá. Lo que nos tenemos que preocupar es porque nadie trae los cables, se van a desconectar, nada más. ¿Ok? Cuando todos ya estén listos, ya podríamos arrancar, digamos, la presentación, que es la introducción del problema, ¿sí? ¿Falta alguien? Levanta la mano. Ya estamos. Ya estamos. Ah, ok, vámonos. Si no nos vamos a tardar mucho en esto. Entonces, esto lo dejamos pendiente. Entonces, dejen ver. Aquí creo que no hay forma de ponerle. Lo voy a pasar así rápidamente. Yo de lo que les voy a hablar es algo que se llama problemas inversos y ciencia de datos en ecuaciones diferenciales, usando precisamente Octave, ¿no? Que es un lenguaje de programación, lo podemos ver como un lenguaje o un software, ¿no? Como había presentado Gabriel al principio, lo de mi área de especialidad, por así decirlo, son los problemas inversos. Te voy a platicar de qué se trata, ¿no? Entonces, este es el breve itinerario. Recuerden, voy a hacer esta breve presentación, espero que sea breve. Nos pasamos a la parte de computación donde todos tenemos que hacer algo, e incluso resolver problemas, y después regresaríamos al final si nos da tiempo. También estamos un poquito más apretados de tiempo, pero básicamente es una muy breve introducción, son palabras prácticamente todo descriptivo de qué es lo de ciencia de datos. Aquí lo dividí a propósito, ciencia y datos. Luego, problemas inversos y ciencia de datos, planteamientos del problema, que les voy a dejar dos básicamente, y digamos es a elegir,
y una solución al problema es como la vemos desde el punto de vista de la modelación matemática. Y al final, les digo, si tenemos tiempo regresamos a lo que llamo el colofón, es decir, para cerrar, ¿no? Entonces, lo primero que quisiera mostrarles pues, es esto de que, siguiendo la tradición socrática, que aconseja definir los términos antes de iniciar cualquier discusión, pues esa es sugerencia, no sé si conozcan a Rui Pérez Tamayo, bueno, ya falleció, no creo que lo conozcan ya, ¿verdad? Pero fue un distinguido médico, miembro del Colegio Nacional, y entonces todos sus textos inician así. Entonces, pues, ¿qué es un taller, verdad? Para mí. Entonces, pues se van a la Real Academia y resulta que viene del francés el atelier, ¿no? O el Héctor, tailloir. ¿Qué te pasa? interrumpo. ¿Puedes compartirlo al Meet, por favor? Ah, perdón, sí, justo, es que no lo estoy compartiendo. A ver, déjame ver, es una ventana. A ver, esperen un tantito, permítanme ver su pantalla. Meet. Ah, no, este tampoco. Debe ser este, no. Tampoco. ¿Pantalla completa? Sí. Sí. Bueno. Permitir. ¿Ustedes quieren? Ahí está. Ya está, ¿no? Sí, ya. Ya se ve. Bueno, ya se ve en la grabación. Ya, gracias. Entonces, bueno, taller, pues dice el lugar donde se trabaja una obra en manos, ¿no? Escuela o Seminario de Ciencias y Artes. Parece que es como lo más adecuado para nosotros. Conjunto de colaboradores de un maestro, pero pues maestro de obra, manos, ya saben. O el otro que me gustó más, vinagreras para un servicio de la mesa. A lo mejor es eso. Entonces, quién sabe si taller es apropiado. En fin, miren, vamos a contarles la historia de... el asunto del debate, esto de ciencia de datos, tiene dos palabras, incluso en inglés son dos palabras, uno es ciencia y otro es datos, ¿no? Pero la historia no es muy, digamos, realmente reciente como se hace pensar, ¿no? Porque pues, aparecen estas grandes compañías como Google mismo, Amazon, ¿no? Facebook, etcétera, que introducen, digamos, en el mercado la idea de que hay que estudiar datos que surgen, por ejemplo, de necesidades de estas empresas. Grandes empresas, bueno, ya también vimos en el ejemplo de nuestro colega de Acero y de la Universidad de Nayarit, ellos también tienen hasta grupos trabajando al respecto. Pero en realidad, si se fijan, la palabra ciencias, ese es mi énfasis, ese es mi sesgo, es más importante en el caso de ciencia de datos que los mismos datos. No porque los datos no sean importantes, lo que pasa es que hay una racionalidad detrás para pensar que nosotros tenemos teorías, explicaciones y por otro lado tenemos esto que llamamos la evidencia, pero la evidencia no se obtiene sola, ¿sí? Pues hay un procedimiento y ustedes conocen, la mayoría de aquí no son matemáticos, si son ingenieros están más pegados a las ciencias experimentales. Y las ciencias experimentales no son ciencias nada más porque tengan datos o porque solo tengan teoría. Las matemáticas en ese sentido, me perdonan mis colegas matemáticos, pues no son ciencia en el sentido de que utilice datos para construir, por ejemplo, las teorías. Se puede pensar como un lenguaje súper especializado, pero digamos que abarca, es el lenguaje común, diría Galileo, de todo lo que conocemos en ciencias. Pero en realidad estamos hablando de esto que llamamos el método inductivo. Nosotros tenemos de alguna forma hechos, observaciones, no que no sean cuestionables, esa es otra cosa. Tenemos un cierto grado de inducción, queremos buscar patrones, etcétera, construimos precisamente esas explicaciones en términos de patrones, leyes o teorías, y luego hacemos esto que llamamos deducciones, ya como casos incluso particulares para hacer modelos específicos. Modelos no en el sentido de los que nos habló mi colega hace rato, ahorita vamos a ver exactamente a qué. Y después hacemos esto que llamamos predicciones. ¿Sí? Si se fijan, este es súper simplificado, realmente alguien que digamos trabaja en lo experimental o alguien que trabaja en lo teórico, en modelación matemática, casi siempre sigue alguno de estos caminos o algún aspecto lo destaca. ¿Sí? En eso quiero que estemos de acuerdo. Ciencia en realidad sí es entender, bueno, aquí pongo la naturaleza, porque la naturaleza lo es todo, incluso hasta los conflictos sociales, ¿no? Pueden ser parte del zoológico que vivimos, ¿no? Entonces, pero entender es ahí donde, digamos, nos podríamos separar un poco de la gente que solo hace análisis, por ejemplo, para el mercado, ¿no? Que dice, yo quiero posicionar un producto y hago estudios de mercado, ¿no? Eso es muy común. Pero acá la idea es distinta, si se fijan, ¿no? No quiere decir que las herramientas las tengamos que usar todos siguiendo solo una pauta, no.
aquí queremos entender, ¿no? En la ciencia básica lo que se requiere es entender de fenómenos, pues, digamos que van más allá de vender algo, ¿no? No necesariamente, aunque la ciencia de todas formas, pensando en el primer mundo, sí se hace con un esquema, si quieren, de empresa o de consorcio. Eso también lo tenemos presente, ¿no? Entonces la idea es que todo mundo quiere predecir lo que va a pasar, en particular el futuro, ¿no? Que es más difícil. El pasado es más fácil predecirlo, decía Niels Bohr, no es un famoso premio Nobel, ¿no? De hecho en el Museo Nobel está su placa ahí con esa frase, ¿no? Es más fácil predecir el pasado, ¿no? Todo mundo quiere predecir el futuro, ¿no? Bueno, si lo queremos predecir, es obvio que algo tenemos que saber de lo que ocurre con los fenómenos naturales, ¿no? Y para eso, pues digamos siglo de las luces más o menos, después de Galileo e incluso de Kepler, de los ejemplos clásicos, se crea una idea de que, por ejemplo, dice, las causas conocidas evolucionan continuamente en efectos bien determinados de forma única. Ese es un principio determinista. De hecho, si conocemos el determinismo es gracias a Laplace, bueno, lo especificó de forma muy clara. Laplace, el mismo científico de los cielos, le llamaban en Francia. Y fíjense, esto de que causas conocidas evolucionan continuamente, vienen pasan efectos bien determinados de forma única, eso en general en las matemáticas llamamos problema directo. Nosotros tenemos causas, implican un efecto. Entonces eso es lo que llamamos un problema directo clásico, que consiste a hallar el efecto único de causas empleando una apropiada ley de evolución o mecanismo o modelo, pero como lo entendemos en matemáticas, o si acaso en la física, o en la química, y a veces en la biología, ¿no? O en la economía también. Un problema inverso, por ejemplo, en las aplicaciones, porque hay aspecto abstracto, el objetivo general es localizar, por ejemplo, objetos, fuentes, determinadas características o cambios de las propiedades en parámetros de un medio material o sistema a partir de mediciones experimentales. Entonces, ya el asunto de decir, nosotros vamos a introducir mediciones experimentales, observaciones experimentales, no necesariamente en un laboratorio. El astrofísico, por ejemplo, es lo que me burlo de mi amiga que es astrofísica, porque le digo, es que tú estudias cosas que ya ni existen, ¿no? Como los historiadores, ya saben, ¿no? Eso ya pasó, sí, son importantes, digo, pues la luz tardó en viajar no sé cuántos miles de millones de años, pero pues nos llegó apenas, ¿no? Pero esas cosas ya no están ahí como uno piensa, ¿no? Pero son observaciones indirectas, y se fijen, nadie va a ir a tomar muestras, ¿no? Pero tiene que hacer inferencias sobre lo que ocurre allá, digamos, si hubo una explosión de una supernova o algo así, ¿no? Todo lo que conocen de física médica, tomografías de rayos X, ultrasonido, etc., todas las modalidades caben en el concepto de problema inverso. Están infiriendo información de dentro del cuerpo humano a partir de mediciones en el exterior. Digo, la idea es evitar las cirugías hasta que pues, sea imposible. Pero todo eso en sísmica lo mismo, ¿no? Entonces hay ejemplos, sobran los ejemplos en donde los problemas inversos sí tienen un pie en las aplicaciones, no necesariamente son matemáticos. Mucho geofísico ha desarrollado los métodos de los que les intento platicar solo grandes rasgos. Lo que sí es cierto es que la inferencia, digamos, lo que yo quiero averiguar sin tener que estar allá o sin tener que abrir el cuerpo, eso no se hace también por adivinación, entonces se hace a través de una modelación matemática. Eso también es clave y distingue mucho de lo que se llama ciencia de datos, digamos, tradicionalmente en el mercado. Si ellos no están pensando en modelos matemáticos pues, para decir cómo te va a vender a ti algo cuando vas con tu celular y que te manda el mensaje McDonald's, ¿no? Eso no es ciencia básica, aunque a veces el CONACYT en el periodo pasado sí financiaba ese tipo de proyectos, ¿no? Pero eso obviamente no es ciencia básica. Puede haber problemas de optimización en forma industrial, definitivamente, como si se pagó, por ejemplo, para el azúcar que caía depositada en las donas Bimbo, ¿no? Imagínense, eso financiaba el CONACYT hace unos 20 años, ¿no? Entonces, pero obviamente de ese tipo de problemas no son de los que estamos hablando aquí. No digo que las matemáticas no se pueden usar en ese otro mundo, ¿no? O ese mundo que está ligado con nosotros, pues porque también comemos nosotros, ¿verdad? De donas Bimbo. Entonces, estamos inmersos, digamos, en una sociedad, ¿no? Entonces, la modelación, es de lo que vamos a hablar, juega un papel crucial en estos problemas inversos. ¿Por qué? Porque no solo me va a describir tendencias en patrones que yo pueda observar, sino también me va a dar explicaciones. Eso sí es del racionalismo que viene desde Newton, si quieren, con la idea de que yo no solo quiero predecir, por ejemplo, que los planetas siguen órbitas elípticas,
¿no? O sea, sí, pero ¿qué es lo que hace que sean elípticas y no rectas o parábolas o etcétera? Eso hay una teoría, que es una explicación, y eso en realidad no se ha podido trasladar tan sencillamente, por ejemplo, a la biología ni a la economía. Con la economía, saben, ¿no? Pues la manejan los economistas, termina siendo un desastre, pero se le echa la culpa muchas veces de las decisiones a los economistas, ¿no? Cuando en realidad no hay como una teoría básica como la mecánica cuántica en economía, no la hay, tampoco en biología, no son teorías matemáticas, es que eso tenemos que entender, rigor hay, incluso hasta pues, para un abogado, ¿no? Pues, te va a meter a la cárcel, te va a sacar de la cárcel, pues hay que cierto rigor. El asunto que, digamos, nos compete a nosotros es sí tener obviamente rigor, pero en la modelación matemática, es decir, lo que planteemos como algo que nos explica nuestros datos, tiene que tener fundamento, ¿no? A lo mejor son analogías, en biología se usan muchas analogías de la física, ¿no? A veces no funcionan, por eso es que esencialmente nadie ha tenido una teoría física, digamos, de la biología, aunque hay físicos que sí piensan así, ¿no? Pero bueno, ese es otro asunto, ¿no? Lo que sí es cierto es que el modelo jamás va a sustituir a los datos, ¿no? Es decir, si se fijan, también hay una mala tradición en México de la modelación, o de la gente que hace modelos, no modelación, porque casi hacen el modelo y piensan que así se comporta la realidad, sin ver la evidencia. Y eso obviamente, pues para mí, rompe mi principio de causalidad en modelación. Siempre debe haber primero la evidencia antes de plantear bien un modelo. Entonces eso, les digo, encaja muy bien en otro esquema de ciencia de datos, ¿sí? No es lo tradicional que van a escuchar, digamos, o ver en internet. Por otro lado, por ejemplo, el aprendizaje automatizado del que habló Sergio, Machine Learning, propone modelos, esa es la diferencia, fíjense. Uno puede tener un buen modelo mecanicista, pues porque tenemos leyes de la física para los cuerpos que caen, ¿no? ¿Los puede mejorar uno? Sí. ¿Puede tener algún otro tipo de explicación? Sí, pero en general uno va reduciendo de todas las explicaciones la que mejor se ajuste a lo que se observa. Entonces, fíjense, ha habido problemas tan complejos que ahora se propone un intercambio entre estos modelos mecanicistas, por ejemplo de la física, y se le añade o se le agregan modelos no mecanicistas, que es lo que nos proponen el aprendizaje automatizado, ¿no? Lo que sí, la diferencia es que cuando uno propone modelos no mecanicistas es como dejar libre una cierta cantidad de parámetros, un cierto tipo de modelo específico, pero tenemos más grados de libertad. Entonces el problema ya no está en que se explique correctamente el fenómeno, sino que nos facilita resolver el problema de la explicación del fenómeno. Eso lo vamos a platicar quizás muy brevemente, porque no voy a meter realmente a Machine Learning con este tema. Les voy a decir dónde es donde sí se ocupa. Y la tendencia actual, desde luego, pues es obviamente a combinar, ¿no? Entonces este es el flujo de información que me gusta mostrar, donde tenemos lo de la causa, tenemos aquí el modelo, el proceso, y aquí tenemos el efecto de salida. Nosotros en la academia estamos muy acostumbrados a que nos dan las condiciones iniciales de las ecuaciones diferenciales y los parámetros de las ecuaciones, lo metemos aquí, lo resolvemos analítico-numéricamente y damos una salida, una predicción, ¿sí? Ese es el típico problema directo. El problema inverso es más complicado, porque uno tiene ciertas mediciones, cree que conoce el fenómeno a través del modelo del proceso y tiene que inferir, por ejemplo, las condiciones iniciales o algún parámetro de interés. ¿Sí? Eso es más complicado. ¿Por qué? Porque aquí se tiene, digamos, todo el conocimiento de los parámetros, incluyendo, les digo, el caso de ecuaciones diferenciales, que es lo que vamos a ver, las condiciones iniciales, conoce uno el modelo, el proceso, y es más o menos fácil. Para eso les digo, nos entrenamos en los cursos a calcular las salidas. Pero al revés, no hay muchos cursos. En la maestría en aplicadas hay un curso que no se abre desde hace no sé cuántos años, de problemas inversos, pero justamente se estudia este problema de bajo qué condiciones yo puedo tener mediciones, tener un modelo e inferir sobre parámetros de interés en el modelo, como lo hace la física médica o los médicos radiólogos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, nuevamente, ya para finalizar esta parte, las teorías físicas nos permiten hacer predicciones, pero es a través de modelos específicos, ¿sí? Tienen la teoría electromagnética, tienen la teoría cuántica, pero si esa no la aterrizan en un modelo matemático preciso, pues es difícil hacer predicciones. Entonces, uno tiene que tener en cuenta eso. Es decir, las teorías son bastante generales, se han probado, se conocen, por ejemplo, 4 leyes de la naturaleza, no se sabe si hay una quinta más, no se ha probado todo, pero sí se sabe que, por ejemplo, las leyes de Newton funcionan hasta donde llega
Neptuno, que fue descubierto mediante cálculo tal cual, cosa matemático, ¿no? En el siglo XVIII. Hasta ahí nadie ha surcado más allá, más que la nave esta que se volteó a ver al planeta y se llama el planeta azul. ¿Se acuerdan el video de Carl Sagan? Ese es lo más que se conoce de lejos, ¿no? Todo lo demás es indirecto, ¿sí? No conocemos. En la luna se sabe, pues ya no es de queso también, y los objetos sí caen y proporcionan la masa de la luna. Pero eso, les digo, son confirmaciones de cierta teoría, ¿no? Entonces, si alguien llega y nos muestra otras cosas, pues la ciencia así es, ¿no? Pues vamos a tener que hacerlo. Entonces, en concreto, los problemas inversos son una racionalización de ese método inductivo científico que combina modelación, estadística, cómputo científico y experimentos. En pocas palabras, desde mi punto de vista, los problemas inversos son parte de esto de la ciencia de datos, si lo vemos desde el punto de vista aplicado, ¿no? Entonces, problemas inversos es equivalente a búsqueda de información. Ahí es donde me intersecto con el profesor Gabriel Núñez, que él hace estadística bayesiana o inferencia estadística, y la inferencia per se es búsqueda de información también, ¿no? Y es, otra vez, es como le llaman ingeniería reversa algunos, o le llaman, no sé, como que el retorno, un back algo a la información, pero es exactamente lo mismo de lo que les hablo. Entonces, este es el problema que tenemos enfrente. Realizamos un experimento para interrogar a un sistema real y se obtiene un conjunto de mediciones de, las etiqueto, puede ser en una sola colección o puede ser una matriz o un tensor o lo que ustedes gusten, ¿no? Luego queremos describir y explicar al sistema a través de una cierta, de estos datos, o sea, acuérdense, es a un sistema o a un objeto, ¿no? Mediante un conjunto de variables de estado. Variables de estado porque se reduce al mínimo de variables que necesito. Esa es como de las preguntas que hacía Pedro, de cuándo quito variables y cuándo no. En realidad eso los experimentales lo hacen con experimentos, ¿no? Tenemos 50 variables que pueden impactar, por ejemplo, en por qué se mueren las abejas, ¿sí? Pero ¿cómo descarto? Ellos no usan necesariamente matemáticas, pero sí optimizan o haciendo experimentos diciendo, bueno, a ver, si yo le pongo tanto peso al DDT, no sé qué, pues puede ser que eso sea lo que vaya descartando. Eso es de forma experimental, son otros procedimientos, pero lo hacen de forma rigurosa. Se los digo porque hablé con un abejólogo, bueno, no, un doctor que trabaja en abejitas en Canadá, de 50 variables lo redujeron a 25 haciendo experimentos, usaron genética, de todo, ¿no? Para tratar de reducir, pero las variables de estado son justamente ese mínimo que uno en principio propone, ¿no? Ahora, pensemos que se tratara de un proceso continuo, por ejemplo, en el tiempo, adoptamos un sistema dinámico, es decir, un modelo mecanicista, una ecuación diferencial o un sistema de ecuaciones diferenciales, para no solo buscar lo de la tendencia, sino también la explicación, ¿sí? Entonces es ahí donde, digamos, está la clave para decir, ciencia de datos no necesariamente son muchos datos, ni que los datos sean, digamos, la parte medular, ¿no? No, es todo, ¿no? En realidad, tiene que encajar. Tengo una teoría, tengo sí mi evidencia, ¿no? Entonces, claro, aquí voy a separar lo que llamo los parámetros, que son lo que caracteriza al sistema. Ahorita lo vamos a ver más concreto, ¿no? Los ejemplos de esto, pues ya saben, tradicional, decaimiento radiactivo, reacciones químicas, modelos epidemiológicos, estuvieron muy de moda, el CID, por ejemplo, en ecología y dinámica de poblaciones, en redes sociales, sistemas económicos. Hay un montón de aplicaciones que sí son reales, ¿no? Que sí se usan para tratar de describir y explicar los fenómenos. Entonces, ¿cuál sería la solución? Les digo, yo tengo estos datos, yo quiero introducir estas variables a través quizás de un modelo dinámico o mecanicista, y el problema directo es nuevamente, yo conozco parámetros, condiciones iniciales y obtengo soluciones de estas variables y de teta, de las ecuaciones diferenciales, es decir, quiero hacer predicciones sobre mi modelo y quiero ver si por lo menos el modelo que tengo de ecuación diferencial sigue el patrón de los datos. El problema inverso es determinar los parámetros a partir de las mediciones. Entonces el objetivo es estudiar e implementar modelos computacionales de inferencia para estimar valores paramétricos, ¿no? Entonces lo vamos a hacer mediante un método de optimización que se llama Levenberg-Marquardt, ¿no? Este método es un método efectivamente de optimización que fusionó dos técnicas. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, palabras clave para este tema: inferencias, sistemas de ecuaciones y mínimos cuadrados. Y bueno, obviamente la optimización. Entonces, este algoritmo, voy a ir un poquito más rápido. Este algoritmo viene de los 60, se planteó para problemas no lineales de mínimos cuadrados. Déjenme un poquito más adelante. Sí, entonces combina básicamente dos métodos. Déjenme pasar rápidamente aquí
la tableta esta para platicarles. Sí, entonces, básicamente, digamos, en mi espacio, perdón que dibuje tan feo, porque pues ahora sí que ando chueco con esto. A ver, déjenme decir así. Entonces, tenemos un conjunto de parámetros, digamos un A, un B, un C en mi modelo de ecuación diferencial, pero pues estas cosas pueden tener, no sé, este es un corte, ¿no? Como una superficie, puede tener pues, ciertas características, ¿no? Entonces, yo del conjunto de parámetros, que este es un espacio que puede vivir en RD, creo que le puse por ahí, yo no sé cuáles son los del conjunto de valores de parámetros, si lo veo en un continuo o incluso hasta en discreto, no podría decir cuál es el conjunto de valores de parámetros tal que si lo introduzco en mi ecuación diferencial me va a reproducir exactamente lo que observo de datos, ¿no? Entonces, aquí se van a usar básicamente dos técnicas. Yo empiezo en un cierto punto, eso lo mostró Sergio al principio con una gráfica más bonita que esta. Pues ustedes empiezan, por ejemplo, condición inicial, este es un punto en RD, y entonces van a buscar mediante un método de gradiente, es decir, buscar dónde la superficie desciende más abruptamente, pues se llama el método de descenso rápido, dónde está el mínimo, ¿no? Tal que con un criterio, ahorita vamos a ver, de mínimos cuadrados, yo puedo cerrar esa brecha entre lo que predice mi modelo y lo que estoy observando, ¿sí? Pero este método, digo, es costoso, entonces hay otra forma de ayudarle. Entonces resulta que este método uno puede aproximar, digo, localmente, eso siempre lo podemos hacer con buenos matemáticos aplicados, ¿verdad? Eso sí lo podemos hacer. Ponemos, bueno, ya no estoy poniendo bien aquí, pero aquí lo que estoy tratando de hacer es dibujar una especie de paraboloide, ¿no? Una función cuadrática, convexa, ¿no? Entonces eso nos va a facilitar las cosas. Si nosotros hacemos eso de cada punto donde vamos a parar, estamos calculando el mínimo de un paraboloide, eso pues, hasta en el kinder lo sabemos hacer nosotros, ¿verdad? Todo el mundo, porque tiene un mínimo, ¿no? Entonces eso es lo importante. La idea es combinar estos dos métodos, y justamente el Lebedev-Marquardt hace eso. Es una mezcla entre descenso de gradiente y el método de Gauss-Newton, que es el método de buscar el gradiente en esta superficie para buscar ese mínimo, ¿no? Mínimo todavía no les he precisado, aquí está. Dejen ver. Sí, porque eso me lo voy a saltar de alguna manera para ahorrarme tiempo. Este es el sistema de ecuaciones que les propongo, este es el patrón de soluciones que me da, y me van a decir, ah, bueno, pues esto puede ser, por ejemplo, los linces pueden ser en azul y las liebres, que son las que cazan, pueden ser en naranja, ¿no? El comportamiento, eso es algo cualitativo y se estudia en ecuaciones diferenciales, y a veces les dicen, es que así es en la realidad, ¿no? No es cierto, ¿eh? Digo, ahorita que vean los datos feos van a decir, ah, pues eso no es cierto, o sea, jamás se cumple. Primero, viven en una región en Canadá, los datos que yo tomé es de una región en Canadá, ¿no? Los bichitos se enferman y se mueren también, o sea, no se comen nada más entre ellos, ¿no? Y por otro lado, pues les pueden pasar otras cosas. La liebre tiene más predadores que solo los linces, ¿no? Entonces aquí, si se fijan, el modelo yo lo podría sofisticar. Desde luego, esa es parte de lo que se hace para quitar o poner variables. Lo que decide a final de cuentas es la evidencia, en mi caso, ¿no? Si el modelo no es suficiente para describir lo que estoy observando, el modelo es el que está mal, no como el chiste de los físicos, ¿no? Si el modelo no se ajusta a la realidad, pero para la realidad, ¿no? Eso, ya no hay físicos aquí, ¿verdad? Está correcto, estoy en el lugar correcto. Entonces, bueno, yo de origen, pero la verdad es que el doctorado ya fue en matemáticas. El expositor es físico. Yo soy. Por eso tiene derecho a... Tengo derecho a... Entonces, básicamente, fíjense, este es el kit de todo el asunto. Tenemos un funcional de costo, pues es como de economía tomamos el nombre, o un funcional objetivo, también se dice en análisis funcional, en donde yo tengo las predicciones, esta Y en negritas con el parámetro y el T, esas son soluciones de mi sistema de ecuaciones diferenciales. Eso yo tengo que ver cómo me la banco, como dicen los argentinos, para resolverlo. Es decir, cómo obtengo estas soluciones, ¿sí? Sean analíticas o sean numéricas. Si son analíticas, el problema es que su sistema sea, por ejemplo, para estos de COVID, de 100 ecuaciones diferenciales acopladas. Eso humano nadie lo va a hacer, ¿están de acuerdo? Entonces, el problema es ese. Aquí lo que tienen que hacer es ustedes ver cómo diablos hacen para obtener estas soluciones. Aquí me faltó negrita quizás también para los datos, porque los datos pueden estar distribuidos
para distintos tiempos puedo tener varias mediciones. Ahorita van a ver algo de la realidad, nos va a chocar. En realidad esto sería una muestra, una Y específica para un dato. Estoy comparando aquí un escalar con otro escalar. Estrictamente, si Gabriel me regañara, me diría, oye, pero los datos se describen mediante distribuciones de probabilidad, pues porque tienen error, ahí sí estaría cometido un pecado capital, porque y eso lo hacen los colegas de la mayoría de los que hacen modelación, que comparan peras con manzanas. Esto proviene de un proceso continuo en el tiempo, son soluciones de ecuaciones diferenciales, y por otro lado lo estoy comparando con algo que su naturaleza es estadística. Entonces no es correcto del todo. Entonces, lo que se hace aquí en realidad es decir, voy a muestrear de mis soluciones de la ecuación diferencial, aquí voy a muestrear. ¿Sí? Entonces, lo que voy a obtener aquí es algo puntual también, entonces ya es comparable en términos numéricos con el dato, ¿no? Pero yo lo que quiero minimizar es sobre todo el conjunto de datos, entonces formo esto de los mínimos cuadrados, ¿no? Perdón, de los cuadrados, ¿no? Lo voy a minimizar al funcional de costo, pero si se fijan, el parámetro libre es el vector perdón, se me valga la expresión, el parámetro libre es el vector de parámetros, el teta, ese es el que yo no sé y les decía que tengo que estar buscando cómo lo obtengo. Entonces, este método de Level-Marquardt es el que me permite, digamos, puedo usar por separado Gauss, un Gauss de método de gradiente de descenso rápido, o puedo usar por otro lado regresiones tal cual, sin problemas, sin preocuparme incluso quién es esta Y, ¿no? Pero la Y, la ventaja, les repito, me da una explicación al fenómeno que estoy observando. Es decir, aquí la tasa K1 me dice la tasa de nacimientos, por ejemplo, o de alimentación que tienen los linces. La K2 me está diciendo cómo interaccionan entre las dos especies. ¿Se acuerdan esto también en COVID? Que me decían, la K2 es el número, digamos, es la intensidad de los contagios, porque me está explicando cómo un individuo X se junta con Y y desaparece uno de los dos, bueno, se enferma el otro, ¿no? Entonces, estas tasas nadie me las da a priori, y estas tasas es difícil que se observen. Sí lo pueden resolver de forma, los experimentales van y hacen muestreos en campo. Por ejemplo, pues, no dicen, pues la tasa de nacimiento del lince es tal, ¿no? Porque hay evidencia, los biólogos se dedican a los ecólogos, ¿no? La tasa de contacto, pues alguien tiene que tener el trampeo, etcétera. Así se fijan que también se puede resolver de otras maneras. ¿Cuáles son? Pero pues yo aquí lo que les estoy proponiendo, digo, no ustedes son más inteligentes que a lo mejor mis colegas experimentales, es decir, vamos a hacerlo de forma sistemática, pero con métodos matemáticos, combinando con lo numérico, ¿no? Aquí también esta puede ser la tasa de encuentros al revés, puede ser igual, no importa, y la tasa de por ejemplo, de pérdida o de muerte, por ejemplo, de las liebres, ¿no? Entonces, eso, les digo, les repito, las condiciones iniciales también. ¿Quién me dice cuántas liebres o cuántos linces había al principio de mis observaciones? Pues así como que muestré en todos lados, no se puede, se tiene que inferir. Entonces, esos son parámetros de los que uno quisiera, ¿verdad? Tener. Entonces, básicamente, ya no me voy a concentrar en esta parte, que es básicamente más formal, matemática, de calcular derivadas del funcional de costo, igualar a cero, buscar dónde son los ceros, etc. Entonces, el método, me voy directamente al método, aquí está, les presento. Lo que voy a hacer son actualizaciones del valor de los parámetros, como aquí digo, bueno, lo digo en términos de un algoritmo. Resolvemos la ecuación diferencial, aquí dicen en la parte 0, con un valor inicial de parámetros, lo colocamos dentro de mi algoritmo computacional que me va a calcular cómo voy actualizando los valores de los parámetros, por eso el delta teta, y lo voy actualizando el siguiente valor de parámetros, ¿no? Con un criterio, desde luego. Estas ecuaciones que están aquí, aunque se vean algo simples, en realidad implican que están minimizando, dados los valores de parámetros, esa distancia entre lo que predice mi modelo y lo que tengo de datos, ¿no? Y puedo tener un criterio de paro, que es cuando básicamente esta matriz pues, se va a cero, ¿no? O lo puedo iterar hasta donde yo diga es suficiente, a lo mejor ya no cambio ahí. El problema, ya saben, de estos problemas de optimización es que me puedo atorar en un mínimo local y pues a lo mejor hay otro mínimo más adelante. Entonces, la idea es como que le pegue uno, le esté jugando con otro parámetro, y ese parámetro se llama de amortiguamiento, lo dicen los de estadística, es que en problemas inversos se llama de regularización. Para invertir, la idea es invertir desde luego esta matriz
y actualizar de teta, pero la inversión pues, es costosa, ya saben, ¿no? Entonces, estos serían mis resultados para datos reales. Ya vieron los datos reales entre liebres y linces, ¿no? Cómo están bien feos, ¿no? Pero bueno, pues así son los datos. Bueno, son feos, son datos, yo sé, Gabriel. No son feos, perdón. No siguen tendencias deterministas, eso sin duda. Son muestreos que hizo la gente, pero fíjense, era indirecto porque eran de pieles de linces y de liebres que cazaban los canadienses en la época de oro del Wild Wild West, ¿no? Que era como 1800, son de, 1900 a 1920, ¿no? Ya no había euforia por el oro, pero sí por las pieles. Entonces este es el número de colectas, entonces es en miles, por cierto, y justamente pues aquí tenemos hasta 80,000 pieles podrían cazar los canijos canadienses. Ahora ya no está permitido, también de los linces. Y pues esto, si se fijan, primero el patrón es que hay oscilaciones, ¿no? Son datos reales que tomé de alguna página, ¿no? Hay unos datos más feos, es decir, que si se fijan aquí, por ejemplo, los máximos aparentemente coinciden, pero luego aquí, está aquí el otro dato, pues ya no coinciden, ¿no? Entonces, el modelo sí es muy rígido, pero me explica cosas, ¿no? Esa es la ventaja, es decir, aquí podríamos poner un polinomio libre, por ejemplo, que me sugirieran de Machine Learning, les no, pues tú déjale libre un polinomio de grado 100, ¿no? Ese va a pasar perfectamente como mínimos cuadrados muy cerca de todos los datos, no necesariamente por todos los datos. O si nos vemos más matemáticos, podemos proponer un polinomio tipo Laplace que cruce por los datos, ¿no? Y que ajuste exactamente por los datos de grado que ustedes gusten, ¿no? Pero no me va a explicar el fenómeno. Entonces, pues ese es como un juego, y siempre es así. Aquí es un problema de ecología, entonces tampoco es que hay la última palabra. Loca Volterra sirve para, yo digo, para dar clases, pero pues para la realidad sí le falta, eso. Y fíjense, este ajuste de la línea azul, ese yo lo hice ya con el método de Marquardt y ya ¿cómo se llama? En la computadora. Bueno, entonces lo vamos a hacer con este lenguaje. Bueno, ellos presumen que es un lenguaje, hay quien me dice que no es lenguaje, bueno, no vamos a debatirlo. Lenguaje de programación científico, está orientado con sintaxis a la matemática, construido para hacer visualización y gráficas 2, 3D. Es libre, corre en Linux, en la Mac, en cualquier Linux y hasta en Microsoft, ¿no? Aunque en Microsoft tiene la ventaja de que pueden instalar la última versión de Octave si les gusta, ¿no? Y es compatible con todos los scripts, es decir, todo el código que ustedes pueden ejecutar en principio en MATLAB. No es tan cierto porque yo sí he corrido cosas más sofisticadas de procesamiento de imágenes que Octave todavía no tiene implementados. Por ejemplo, este algoritmo de Level-Marquardt lo tiene implementado MATLAB con una función, es decir, es una función que tiene ya bien implementada. Sus científicos de MathWorks pues son doctores en matemáticas o son físicos, son computólogos, que ellos ya lo implementaron. Entonces yo voy a usar una rutina que, estoy usando ya hace tiempo, de otro investigador que ya lo implementa, entonces no nos vamos a tomar la molestia de verle la panza al código, ¿no? Entonces básicamente lo que vamos a hacer es a jugar con esto. ¿Cómo vamos de tiempo? Perdón, ya me pasé bastante, ¿verdad? No. Ok. Bueno. Que nos dé hambre, tú tranquilo. Ok. Bueno, manos a la obra. Son dos problemas que elegí. Según yo son relativamente sencillos de resolver, pero fíjense, este asunto de la gran cantidad de datos para que sea ciencia de datos termina siendo una farsa porque, por ejemplo, aquí se dedicaron a colectar especímenes de dinosaurio de cierta especie durante algún tiempo y los empezaron a colocar con el asunto de colocarlos por año, cómo era el estimado de la tasa de crecimiento de los dinosaurios. Por ejemplo, aquí tenemos el del tiranosaurio, que es el más famoso, gracias a las películas. Pero ¿cuántos datos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Y es real. Y este artículo está en Nature, ¿no? Nature y Science es como el top para mucha gente. Pero con 7 datos y ajustan esa curva logística. ¿Dónde están los millones de datos que nos dicen, es que se exige para que sea ciencia de datos, ¿no? Son 7 datos, pero lo tienen que resolver y no van a encontrar, o sea, si descúbrete más tiranosaurios tirados por cualquier lado y sale un millar, pues no va a pasar. Además, les recomiendo el artículo porque les muestra lo difícil que es. No creen que encuentran el esqueleto así completo,
No, a veces encuentran un fémur, a veces parte de la quijada y de ahí tienen que deducir el tamaño y la edad, por lo tanto, del tiranosaurio. Entonces es algo indirecto, pero tenemos que creer que lo hicieron rigurosamente la toma de datos. Y así hay varias especies. Estos datos mejor son los que tenemos acceso, pero por lo menos yo sé que estos no son exactamente los dinosaurios. Tenemos como acceso como a 7 dinosaurios. Luego calcularon el máximo, o sea, es decir, la derivada de cada una de las curvas para cada uno de los dinosaurios y la trazaron aquí y compararon, era lo que le platicaba Gabriel la vez pasada. Aquí es máximo de crecimiento, tasa de máximo crecimiento de gramos por día, pero en una escala logarítmica contra la masa del cuerpo de adulto en gramos en escala logarítmica, y resulta que, pues miren, aquí están los reptiles, estos son los dinosaurios, las aves, aquí hay algunas de aves, ¿no? Yo no sé qué son las altricial birds, ni tampoco las precocial birds, ahora son precoz, no sé, pero bueno, entonces la idea es que querían compararlo con, bueno, yo soy biólogo, ¿verdad? Querían comparar estas tasas de crecimiento máximas, es decir, el punto máximo, que es pues, donde la derivada ya decrece, o bueno, alcanza su máximo, y los ponen aquí, son estos cuadritos en verde, esos son los que sí tenemos datos. Entonces hacen el trazado y pues ya concluyen que pues están ubicados en la, digamos, en el asunto del crecimiento ahí, ¿no? Respecto a otras especies, ¿no? Pero si se fijan, este conocimiento no viene de una gran cantidad de datos. Necesitamos datos, desde luego, pero pues también necesitamos ciencia detrás, es una explicación del crecimiento, de las tasas de crecimiento. Ese es el énfasis que yo quería ponerles. El otro caso es el famosísimo Kermack y McHenry, que la mayoría no lo conoce, sea famoso. En epidemiología matemática ellos fueron pioneros. Este artículo es de 1927, creo que ni mi abuela había nacido para entonces, pero fíjense, es de 1927, dice una contribución a la teoría matemática de epidemias, ¿no? Entonces ellos colectaron datos, son los puntitos en negro que apenas se alcanzan a ver. Los puntitos en estos circulitos, esa es su, ¿cómo se llama? Su regresión que ellos hicieron. Pero los datos reales son los puntitos, ¿sí?, que aparecen aquí. Ya vean estos feos datos, ¿no? Bueno, feos no, ya quedamos que no son feos. Estos datos aparecen aquí, pero la curva sigue una cierta tendencia. La verdad es que ellos pudieron explicar, digamos, esta curva epidemiológica, aparece, les digo, aquí en los procesos de la Royal Society, reprodujeron este artículo para hacerlo más actual. Yo de todos me fui a la fuente y la deducción es a partir de procesos estocásticos de una explicación de la curva. De hecho, cuando doy clase de modelación, deducimos esta curva, termina siendo una secante hiperbólica cuadrada. Pero es una reducción de un modelo de epidemias, ¿no? Aunque no parezca, dice uno, bueno, tenemos 3 ecuaciones acopladas y de ahí sacamos la curva esta. Son datos de la ciudad de Mumbai, en la India, de más o menos esta época, del 1900, alrededor de 1900 hasta 1917 creo. Son datos reales, si se fijan, pero están dados en miles. Acuérdense, la población de la India, ustedes me van a decir, pues es el segundo país, ahí está peleando con China, en términos de quién va a ser el campeón de cantidad. Ya llegamos a los 800,000 millones de habitantes, se sabe, ¿no? Bueno, de esos el 80% nos los da la India y China. Entonces, pero yo cuando me metí a ver los datos, resulta que llegaban a 900,000, ¿no? Y puse a investigar cuánto era la población en Mumbai, porque si hay datos, o sea, aquí el INEGI nos queda corto, pues es por revolucionario y estas cosas, ¿no? Bueno, allá los ingleses tenían su INEGI, ¿no? Y lo han tenido durante más de 200 años los anglosajones. Entonces tienen datos de las ciudades, cómo estaban más o menos en población, y resulta que no, este es el número de gente que murió, ¿sí? Entonces yo decía, pues cuántos eran los que vivían para que hayan muerto casi 1 millón de personas, ¿no? Fue peste negra, si no mal recuerdo, ¿no? Por aquí lo debe de decir. Entonces me fui a ver lo de los datos y resulta que yo le ajusté el CID, bueno, es lo que quiero que hagan, le ajusté un CID para el número de muertos y me estimaba, ese es algo que no tienen acceso, alguien que no tenga un modelo determinista de ecuación diferencial, le puede sugerir cuál fue la población total en ese entonces, ¿no? No coincidía con estos datos, pero es que hubo un llamado a desalojar la ciudad cuando empezó la epidemia. Entonces que se bajó, la población se diezmó, literalmente bajó a 1/10, y los que se quedaron, pues estos son los que se contabilizan como muertos.
Entonces sí son datos reales, pero son interesantes. Entonces cualquiera de los dos problemas estaría bien que pudiéramos resolver. Entonces vámonos rápido al script, a hablar un poquito de Octave. Entonces Octave, les decía, es un lenguaje que es muy parecido a cómo uno escribe en matemáticas. Los vectores, aquí lo pueden ver, se pueden definir de forma sencilla con un vector columna, lo puedes definir con un vector renglón, las matrices, y fíjense, esta es la forma en la que se resuelve un sistema de ecuaciones, simplemente con estas tres caracteres, no hay más, ¿no? Crear gráficas, pues eso es relativamente sencillo, y claro, vamos a, bueno, aquí dice para mostrar la gráfica, pero vamos a mostrarlo de una vez por acá. Sí, entonces ya les mostré la primera. Bueno, si quieren todos, ya tienen todos, regresemos aquí a esta pantalla rápidamente y vamos a crear, por ejemplo, un archivo, perdón, una variable de longitud x, le voy a llamar x linspace, y le ponemos, por ejemplo, el linspace es un comando ya hecho, ustedes lo pueden crear casi a mano, pero el linspace básicamente lo que me dice, me pide un inicio y un final para un intervalo. Lo podemos hacer para varias dimensiones, también tiene esa capacidad MATLAB, pero no va a ser necesario, ¿no? Entonces, digamos, le decimos que del 0 al 10. Si por default no le ponen la siguiente cifra básicamente es cuántos puntos quieres entre el 0 y el 10. Yo le puedo poner, por ejemplo, 256, ¿no? Lo corro con el Shift, Enter, y me dice, son columnas que va del 1 al 8, del 9 al 16, etcétera, hasta el número 100. Es decir, perdón, hasta 256 como yo le pedí. ¿Sí? Esto no es importante, lo estoy desplegando, ¿no? Pero este es como yo creo, por ejemplo, estos vectores arreglo. ¿Sí? Entonces les repito, si ustedes le ponen que y omiten la salida, es con el punto y coma, simplemente lo hace y yo ya sé quién es X. Con Q me dice quién es X, ¿no? Pues yo ya le asigné a X un vector de variables y me dice variable dice from the coordinate scope. Déjenme ver si viene acá. No viene la información de qué es exactamente X, ¿sí? Pero lo podemos poner aquí, creo que lo ponemos con el apóstrofe. ¿Te acuerdas cuál es el apóstrofe vertical, Gabriel? Sí. ¿Es este? Creo que sí, ¿verdad? Ah, sí, era ese. Sí, entonces me da un vector en columna. Si yo le pongo, ese es solo despliegue, ¿eh? No estamos haciendo todavía nada de matemáticas, ¿no? Entonces esto me lo despliega, ¿no? Entonces me crea el vectorcito X, ¿sí? Pero pues yo también me puedo crear, por ejemplo, una función, ¿no? O que me evalúe una función con este vector. Pues le pongo, por ejemplo, la función seno, le pongo 2, el asterisco por i por x, ¿no? Y que eso me lo multiplique por una exponencial que decaiga, ¿no? Pues así de fea, ¿no? La voy a poner. Realmente no está tan fea. X y que me la eleve. ¿Cuál es la potencia de lo que es? Ya ves. Al cuadrado. Entonces, esta Y me va a calcular, pero no me está desplegando nada. Nada más me está calculando. Toma el arreglo X, lo introduce en las variables. Así de sencillo, ¿eh? Les juro que la sintaxis es más sencilla que esos otros lenguajes que andan por ahí. Python le copió a MATLAB, así que no podemos decir que fue al revés. No se inventó primero Python y luego MATLAB, ¿no? Esta es sintaxis de MATLAB, ¿no? Pero es muy sencilla. Uso el puntito porque trabaja con arreglos. Si no lo ponen, tendrían que ser escalares los valores de X, por ejemplo. Entonces voy a suprimir la salida porque me va a botar 100 números con el punto y coma. Y le doy Shift, Enter. ¿Perdón? ¿Cuál es el exponente? El exponente, no, el exponente es el gorrito que está arriba del 6 en algunos teclados. O también debe de funcionar a ver, déjenme ver si funciona creo que también a doble asterisco funciona, no me acuerdo. No me acuerdo. No funciona. Porque vende el punto. Ok.
Ah, mira. Gracias. Sí, yo no uso el doble asterisco porque para mí es como, me facilita equivocarme. Entonces, por eso no lo uso, no se los recomiendo. Pero bueno, ya saben que el cuadrado puede ser así si no encuentran el gorrito, ¿no? Entonces, y, pues es otra variable. Ahora hacemos el plot de x contra y, así de sencillo. Y aquí le ponemos algunas cosas más monas de esto. ¿Dónde está el propósito que decía? No, ¿dónde está la posta? Perdón, ya borré aquí, es y, así. Con apóstrofes verticales, esa sí es sensible al apóstrofe vertical, entonces por favor sí, no usen el que va de lado para ningún lado. Y aquí ponemos un line width, un ancho de línea, eso no es tan relevante, pero me lo puede pintar con un ancho 3, de favor me da una línea de ancho 1, y en principio, si todo funciona bien, les da su gráfica horrible. Line width, puede ser todo minúsculas, yo porque pues, ahora sí que soy un poquito más, ¿cómo se llama? Me gusta conservar como MATLAB me lo enseñó, pero en Octave le vale si no es mayúscula o lo que fuera. Pero ahí está su primer gráfica, nada más que son 100 puntos si se fijan y por lo tanto se ve así, digamos el pico en la gráfica, ¿no? Entonces no está bien definido, pero es por lo mismo, porque son 100 puntos que metí yo en la malla esta. ¿Sí? Sí. Ah, para trabajar con arreglos vectoriales, no en el sentido matemático, sino computacional. Si no le pones el puntito, va a pensar que estás calculando todo con escalares. Pero si se lo pones con el puntito, va a multiplicar, por ejemplo, sí, a todo el arreglo X. Sí, Entrada por entrada. Sí, entrada por entrada, pero haz de cuenta, tienen los arreglos arriba y abajo, es una con una. Eso es lo que hace el puntito. Puede ser división o puede ser multiplicación, ¿no? La suma y la resta, esa no, esa funciona de forma sencilla, ¿no? ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí. Ok. Entonces, esto es de lo más básico. Otra cosa que ya... ¿Puedo pasar ya a otro asunto mismo del tape? ¿Sí? Otra cosa súper importante que vamos a usar son las funciones. Es ahí donde viene la dificultad. Por ejemplo, yo puedo poner mi font, sería mi función. Fíjense esta cómo se escribe. Esta es arroba. ¿Dónde está la arroba? ¿Qué hice? No me sale. Es que el teclado está en español, ya saben, pues uno se acostumbró a... New control No, es que no tiene eso, porque es una máquina. Es que andas mal orientado, doctor. Octave y Macintosh, no, bueno. No hay remedio. Ah, ¿no? Entonces, fíjense, voy a inventar mi función, se llama en línea, en un solo renglón. Claro, es una función sencilla, no vamos a poner aquí cosas muy sofisticadas, pero por ejemplo puedo poner mi misma función, que es 2 por y por x, ¿no? Luego por la exponencial, aquí también, creo que eso no importa, pero siempre cierro. Luego aquí viene el menos. Le ponemos el puntito ahí donde está la X, ¿verdad? No, aquí no, porque aquí está multiplicándose por escalares. Ok. Entonces ahí no importa. Donde importa es porque aquí lo voy a multiplicar por una función que me va a evaluar el arreglo en ambos lados de la multiplicación. Aquí sí, el gorrito al cuadrado, ¿no? Entonces, esta es una función de cómo yo la puedo inventar. Se llama en línea. Lo malo es que si termina la sesión se borra la función, entonces eso no es permanente, ¿no? Entonces le doy enter y ya, la puedo llamar así, myFont, y la puedo evaluar, por ejemplo, en el 2, ¿no? Y me da un valor, ¿no? La puedo evaluar en el 0, y me da otro valor. Pero ya la está evaluando, ya la reconoce, pero porque yo la definí de esa manera. El arroba sí es importante. Arroba
viene enseguida un paréntesis con las variables que tenga mi función. La puedo crear de varias variables, no me restringo a, por ejemplo, 2 o 3, puede ser un multiarreglo. Nada más que visualizar, pues no se va a poder.